están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas en Atypical TV. Yo soy Tere Vale, bienvenidos. Estamos aquí con tantito frío, pues es que ya fin de año casi, pero muy contentos de seguir comentando, hablando pues de lo que vamos viendo en el escenario político nacional e internacional, hasta si me apuran tantito. Hoy vamos a platicar con un buen amigo de Atypical TV, un diputado, legislador, Jorge Triana, abogado, y además, pues fíjense que él es diputado por la Ciudad de México, por el distrito 17, si no me equivoco. Y bueno, pues empezaron ya las precampañas. Creo que será muy interesante ver cómo se van desarrollando. Yo les quiero decir que pues, independientemente de lo que digan las encuestas en este momento, pues faltan casi 7 meses para el proceso electoral. Por lo tanto, yo diría que la moneda está en el aire. Bueno, yo diría no. La lógica dice que la moneda está en el aire y que todo puede suceder. O sea, acuérdense que las encuestas son simplemente una fotografía de un momento, pero son totalmente dúctiles, flexibles, plásticas, móviles, y falta mucho tiempo. ¿Qué puede pasar? Todo. En este momento yo diría que todos los participantes tienen posibilidades de llegar, tienen posibilidades de gobernar nuestra ciudad y nuestro país, y que por eso hay que estar muy atentos para hablar de los temas, para hablar de los asuntos que a todos nos importan. La Ciudad de México es una ciudad pues muy abandonada, yo diría. Es una ciudad que desgraciadamente pues en los últimos 5 años no tuvo una gobernante. Lo que tuvo es una empleada del presidente López Obrador que obedecía y hacía cada uno de los caprichos, ideas, decisiones que tomaba el presidente. Y bueno, a lo mejor ustedes se acordarán que hubo una época en donde efectivamente el regente de la Ciudad de México pues era un empleado pues del Poder Federal. Pero luchamos mucho, las personas que ya somos un poquito mayores, pues recordamos cómo se luchó para que hubiera una votación, pudiéramos elegir no solamente al jefe de gobierno de nuestra ciudad, sino también a los y las alcaldes, alcaldesas. A mí no me gusta alcaldesas, prefiero decir los y las alcaldes, pues para que pudiéramos elegir a nuestras autoridades y votar por ellas. Entonces, después de haber luchado tanto por conseguir esto y que la Ciudad de México no fuera considerada un lugar de segunda, en donde ni siquiera podíamos aspirar a tener un congreso local, autoridades electas en una votación, después de tanta lucha, pues fíjense nomás que llega una persona, la señora Sheinbaum, que decide ser pues una empleada del presidente, una subordinada del presidente. Y en estas estamos una ciudad muy complicada, una ciudad en donde no se quiere reconocer que hay un problema de seguridad, un problema serio de seguridad. Ustedes saben que desde las épocas de Marcelo Ebrard, de Miguel Mancera, pues se decía, no, es que en la Ciudad de México no hay crimen organizado, en la Ciudad de México hay quizá algunas bandas, pero pues realmente no pasa nada. Y hemos visto en los últimos meses cómo se ha ido volviendo nuestra ciudad cada vez más insegura y violenta. Les quiero decir porque, bueno, como mujer y como mamá, pues yo creo que ustedes me comprenden muy bien, y como hombres también, sale uno a la calle y dice, híjole, ojalá no me vayan a asaltar, ojalá no vaya a haber pues un robo en cualquier lugar, incluso en plazas comerciales,
como ha sucedido en otros estados de la República, pues podemos ver eso. Entonces yo diría que el problema número 1 de nuestro país y de nuestra ciudad es desde luego la inseguridad. Pero hay otro problema muy grande, pues que no podremos tener un metro de veras como se necesita en una ciudad, una de las ciudades más grandes, más diversas y más importantes del mundo. Miren, yo evidentemente soy una señora tantito mayor y les quiero decir que las escaleras del metro que queda muy cerquita de mi casa en Polanco nunca sirven. Yo no les voy a decir, afortunadamente tengo la posibilidad de transportarme en mi coche, pero sí les quiero decir que bajar y subir las escaleras del metro Polanco pues es una hazaña titánica, no solamente para personas mayores, sino también para muchas personas con discapacidad. Este problema no se ha arreglado. Peor que eso, en la línea 12 del metro, pues ustedes saben que eso nunca quedó bien, que se habla desde luego de malos manejos alrededor de esta, pues digamos, línea 12, hecha apresuradamente, entregada como se pudo con tal de hacer la inauguración. Ya ven que a todos les da por hacer eso, ¿no? Hacer las inauguraciones lo más rápidamente posibles. Ya que es que va a cobrar ya a partir del 1 de diciembre, se pueden comprar boletos para el Tren Maya, pues nomás imagínense, eso aquello no está ni terminado. Bueno, pues aquí el metro así pasó igualito. No más que nos costó ya muchas vidas estas obras hechas al ahí se va, sin los estudios, el profesionalismo, el cuidado. Son obras que además no han tenido mantenimiento. En general el metro, pues, desde luego que no ha tenido el mantenimiento que se merece. Y el problema de las escaleras eléctricas es eterno. Miren, hace 2 años o 3 durante la pandemia, yo tuve la oportunidad pues de ir un par de veces al metro justo por los problemas de la pandemia y no servían las escaleras eléctricas. Pues ahora que he vuelto, tampoco. Y no solamente sucede en la estación que a mí me queda más cerca, sino eso ustedes lo podrán decir. Bueno, entonces la Ciudad de México tiene un problema de seguridad, tiene un problema de movilidad. ¿Qué podemos decir del problema del agua? A mí me llama mucho la atención que una señora, pues que tiene toda la vida, es como una pequeña cacique de Iztapalapa, la señora Clara Brugada, pues nunca ha podido resolver el problema del agua. Y van y vienen alcaldes o jefes delegacionales antes, y les quiero decir que el problema del agua en Iztapalapa, miren, 1 de cada 4 familias no tiene agua en Iztapalapa. O sea, es un dato demoledor, pero que a mí me hace preguntarme, ¿cómo podemos pensar en votar por una persona, una candidata, pues que no ha podido resolver el problema número 1? Y ahí van las pipas y ahí va la gente pues con grandes dificultades a llenar sus garrafones, sus cubetas, sus bidones. ¿Saben para qué? Pues para poder bañarse, para poder tener higiene, para poder preparar sus alimentos. Y esa señora que fue incapaz de resolver el problema, pues que es que ahora es que quiere ser candidata a la jefatura de gobierno de nuestra ciudad. Entonces ahí les va, tenemos problemas de seguridad. ¿Para qué hablamos de los feminicidios? Es un problema en la Ciudad de México también muy importante. No crean que es algo que sucede por allá, aquí también. Tenemos el problema de la movilidad, del transporte público. ¿Cómo es posible que se hayan hecho segundos pisos de los que no sabemos ni cuánto se gastó ni cómo se gastó, pero no se haya podido aumentar la red del metro? Realmente a trompicones se logra medio mantener
las instalaciones que ya tienen muchos años y que han hecho, pues, digamos que han ocasionado desgracias personales, pérdida de vidas. ¿Ustedes creen que la señora que era directora del metro hace un par de años, si no recuerdo mal, pagó por esta irresponsabilidad como servidora pública? No. Y la señora Sheinbaum, pues después de todos los desastres de nuestra ciudad, pues ahora pues que quiere ser presidenta de México. En fin, yo creo que las cosas están realmente muy evidentes de cómo tenemos que votar y por quién queremos votar y qué tenemos que observar, que fijarnos en qué cosas, pues para decidir nuestros votos, tanto el voto aquí en la Ciudad de México como el voto en la presidencia de nuestro país. Pero no se agotan los problemas en la Ciudad de México con esos tres. Fíjense, ¿qué vamos a hacer con ese aeropuerto? El aeropuerto, desde luego, es una zona federal, pero ¿qué acaso con esa cercanía que tenía Claudia Sheinbaum con López Obrador no podría haber exigido pues que esta situación de tener un aeropuerto metido en medio de la ciudad, de veras nos hemos salvado pues de que no haya una tragedia? Porque el aeropuerto, primero cuando se hizo, pues quedaba como fuera de la ciudad y en fin, pero ahorita está mero en medio. ¿Qué pasa si un día, digo, de veras toco madera para que no vaya a pasar una situación así, y el aeropuerto se está cayendo a pedazos? Se está cayendo a pedazos una forma de un transporte, una forma de contacto con el mundo que nos es muy importante, no solamente por el tema, digamos, del turismo, sino simplemente por la interconectividad que tiene que haber pues, con grandes ciudades del mundo, con los intercambios comerciales, en fin. AIFA, pues ya para qué les platico, ¿verdad? Un capricho más del presidente, un capricho que no ha venido a resolver el problema de conectividad de nuestra ciudad. Y pasamos de un hub que podría haberse vuelto el aeropuerto de Texcoco, un centro pues muy importante mundial, a nivel mundial y latinoamericano, pues a un aeropuerto que huele mal aquí en la Ciudad de México, a un aeropuerto que se cae a pedazos, en donde incluso pues hay riesgo, como les comentaba, riesgo de que pudiera haber un accidente que yo espero que se me haga la boca chicharrón y que no pase nada de esto. Hay más problemas en la Ciudad de México. ¿Para qué hablamos del tema de los medicamentos, de salud? Desgraciadamente, incluso en nuestra ciudad, una metrópoli, digamos que debería de tener todos los servicios y que debería de no haber dificultad para poder tener acceso a tratamientos, a equipos que permitan resolver pues problemas de salud. Imagínense una persona que necesita hemodiálisis, una persona que necesite hacerse simplemente una radiografía, o que ya no hablemos de que se necesitan hacer tomografías, resonancias magnéticas, mastografías. Pues el equipamiento en el sistema de salud en nuestra ciudad y en todo el país está desmantelado. Ustedes lo saben perfectamente. Y dice el presidente ahora que con la farmacia se van a acabar todos los problemas. En fin, creo que todo está hecho como al ahí se va. Todo está hecho tratando de burlarse prácticamente de nosotros. Todavía dijo el presidente ayer, pues que México va a ser como Dinamarca, que es cosa ya de horas que México se vuelva Dinamarca en cuanto a la atención en los servicios de salud. De todo esto se ha ocupado la señora Sheinbaum,
o de todo esto más bien se ha desentendido la señora Sheinbaum. Creo que se dedicó buena parte de su gobierno a buscar la cercanía presidencial, la cercanía con el único elector que hay en Morena, el presidente de la República, y decidió contra viento y marea pues que Claudia Sheinbaum, independientemente de su desempeño como jefa de gobierno de nuestra ciudad, pues ella iba a ser la candidata presidencial. ¿Por qué? Pues porque seguramente le pareció la más obediente, la más sumisa, en fin. Entonces creo que sí estamos en un momento donde tenemos que fijarnos seriamente en quién queremos que nos gobierne, quién queremos que de veras se ocupe de nosotros como ciudadanos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y justo por eso vamos a hablar con Jorge Triana, con el diputado Jorge Triana. Está en tribuna y no crean que me estoy echando aquí el choro mareador, nomás por gusto. Espero que no se aburran y no le cambien, porque en un momentito más va a estar con nosotros. Jorge es abogado del ITAM, y es un hombre que ustedes seguramente han visto aquí, un diputado, un legislador. Fue diputado también aquí en la Ciudad de México, diputado local, y ahora es diputado federal. Tiene experiencia administrativa, no quiere ser candidato, pero creo que sí es una voz del Partido Acción Nacional válida, comprometida, inteligente, y que no le ha tenido miedo a decir las cosas que a veces muchos otros políticos, legisladores, pues no quieren o no pueden decir. Entonces, de veras que me da mucho gusto tener la posibilidad hoy de conversar con él. ¿Y qué cosas quedan pendientes en la Cámara de Diputados, en donde él trabaja? Miren, las sesiones van a terminar a fuerzas el 15 de diciembre. Ya pasó, digamos que el momento más importante en el sentido del trabajo legislativo, porque ya se aprobó el presupuesto para el 2024. Un asunto lamentable es que, como ustedes saben, no haya quedado incluida una partida específica para el problema de Acapulco. Hemos hecho varios programas aquí en Atypical TV, viendo la situación pues desastrosa que todavía se vive en Acapulco, y al que el presidente decidió pues no dedicarle más que unos 2 o 3 minutos. Nunca se vio al presidente realmente visitando no solo Acapulco, sino los 47 municipios que resultaron afectados, además de Acapulco y de Coyuca de Benítez, pues en la tragedia de Otis. Para el presidente era simplemente algo incómodo que había que pasar rápidamente, tratar de no verlo mejor y que no se hiciera mucho escándalo con eso. Y pues ahí está el resultado. Se aprobó un presupuesto en donde no solamente, como ustedes saben, ya desde que llegó a la presidencia López Obrador, se destruyó el fondo para tragedias, para situaciones catastróficas, sino que además se le destinó una cantidad ridícula, 61,000 millones de pesos, para la reestructuración, digamos, de Acapulco. Ni siquiera sabemos cuántos muertos han habido. Todavía hay personas, muchas, que continúan buscando a familiares desaparecidos, y pues el gobierno voltea para otro lado y ya. Nomás les quiero decir, se han calculado, de acuerdo a calificadoras internacionales, que la reconstrucción de Acapulco, la reinvención solo de Acapulco, andaría en algo más de 20,000 millones, pero de dólares. 20,000 millones de dólares para recobrar, para reconstruir, para reinventar Acapulco. Y esto pues, se ve muy lejos.
que se reparen 4 o 5 hoteles, no sé, que los empresarios afortunadamente pues están interesados en reconstruirlos, resolver todos los problemas que generó Otis, pues les quiero decir que eso sí, pues es una buena noticia para López, porque él no piensa hacer nada. Ustedes han oído el planteamiento de una estrategia para reinventar Acapulco, para reconstruir Acapulco. No, es simplemente, pues, a ver, que vayan los militares. Y como está entregado el estado de Guerrero al crimen organizado, miren, aunque se reconstruya, si no mejora la seguridad de Acapulco, se ve muy, muy difícil que realmente se pueda reinventar la ciudad. Yo les quiero decir que aquí está con nosotros la señora Doña Vero. Ya no le puedo decir la señorita Vero, porque le creció sorprendentemente una pancita muy bonita. Ay, Tere, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, Vero, me da mucho gusto verte, oírte y que estés otra vez con nosotros aquí. Ay, no, yo feliz, me da muchísimo gusto de vuelta con el programa. La verdad, hay muchísimos comentarios, muchísimas gracias. Y nada más recordarle a la gente que estamos en 748,000 suscriptores en YouTube el día de hoy. Así amanecimos. Pero Tere, tenemos la meta de irnos a dormir con 750,000 suscriptores. Entonces, hoy vamos a estar en una campaña de suscribe gente en Atypical TV. Vayan a visitar a sus amigos, a sus tíos, a sus abuelos. Ayúdennos a suscribirse, porque además viene una semana interesantísima. El final de la semana va a estar muy bueno en Atypical, para que no se pierda ningún contenido. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, el de Alex Soto. Teresita, sumamente importante el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados. También tenemos el de Guadalupe Simón. La línea 12 siempre tuvo problemas desde que la hicieron, y ahora es terrible cómo la están disque arreglando. Espero no vuelva a tener un accidente. Saludos. Muchas gracias, Guadalupe. Saludos a ti. Claudia Chávez. La única encuesta válida será la del día de la elección. Por el momento, como dice Tere, las cifras de ahora solo son de un momento en específico y también de quién las paga. Gaby Pérez, Gaby, un saludo muy grande, dice: con este presidente a todos los colaboradores les hace falta pantalones para hacerle ver sus errores. Le hablan todas las tonterías que hace todos los días. Le alaban todas las tonterías que hace todos los días. A ver, Vero. Ismael también dice: está más claro que México ya no quiere Morena, fuera Movimiento Ciudadano. ¿Tú cómo ves este Movimiento Ciudadano? También lo han estado preguntando mucho en los comentarios, Tere. Bueno, te voy a decir que yo creo que ha habido muchos problemas internos. El descontón que le dieron a Marcelo Ebrard cuando dijo que quería hacer una corriente dentro de Morena, pues yo creo que evidentemente pues es cerrar la puerta a cualquier posibilidad de entendimiento entre pues un grupo pequeño, en fin, desdibujado de Marcelo Ebrard y la dirigencia nacional de Morena. Bueno, ¿será dirigencia? Porque yo creo que más bien es pues los lacayos del señor presidente pues que manejan ahí dizque el movimiento. Entonces, pues la situación de Morena se ve complicada. Creo que sí hay disidencia, que hay adentro mismo luchas de poder, como en todos los partidos, pero quizá en este momento más. Vimos lo de García Harfuch, vimos la imposición de Clara Brugada, vimos los desprecios que pues, le hicieron a la candidata Sheinbaum, que quedó reducida a su mínima expresión, y que el bastón de mando, lo que me decía un amigo, es que no tiene baterías. O sea que el bastón de mando, pues para que funcione, le tienes que poner las pilas, ¿verdad? Y pues no tiene pilas. Entonces, pues no sirve para nada el famoso bastón. Exacto, el bastón de mando no incluye baterías. Bueno, pues total, que sí se ve complicada, muy complicada la situación de los partidos políticos en general,
y de Morena, de los partidos políticos en general, porque también yo quisiera ya que se desatorara todo en el frente, que Xóchitl tuviera la posibilidad pues ya de poner en orden tanto al PRI, al PAN como al PRD, y que hubiera ya una definición más clara de todas las candidaturas que están en juego. Es que yo no puedo entender cómo 20,000 puestos de elección popular no alcanzan para repartírselos. O sea, de veras, es un número extraordinariamente alto. Y todavía se están peleando PRI, PAN y PRD, y yo creo que pues Xóchitl se me antojaría que diera como un golpe en la mesa y que dijera, oigan, ya bájenle a sus ambiciones y decidamos, porque lo que está en juego es algo muy, muy importante. No, y además, aunque tengan esas aspiraciones, ojo, si tienes aspiraciones políticas, pues entonces lo que te conviene es que subsista la democracia, ¿no? O sea, porque a lo mejor si no es ahorita te puede tocar después. Pero es que si gana Morena por simplemente el ego de quién gana uno o dos candidaturas, así pues es. ya pues tampoco te salió bien la jugada. Entonces, creo que también es la visión a futuro que falta un poco, y lo que dices, Morena también está en problemas. Creo que también va a ser muy interesante la reacción de AMLO. Creo que AMLO le está tendiendo una cama más autoritaria que nunca y está poniendo unas condiciones muy autoritarias, con la visión de que pues Claudia se quede sin baterías con el bastón de mando, que el bastón de mando no vaya Así a la tienda es. y bueno, no compre sea que sea de baterías. cuerda el bastón de mando, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas así? Como los juguetes ahí de la prehistoria? Sí, de cuerda, así a ver si algo funciona. Pues sí, pero te voy a decir, yo creo que tenemos todavía tiempo, Vero, tenemos la oportunidad de poder pensar bien qué decisiones vamos a tomar y si el 2 de junio del 2024 vamos a realmente resolver la situación gravísima política y también social en la que se encuentra nuestro país. O sea, el problema de la inseguridad pues, cada vez es más difícil de enfrentar. Yo estaba oyendo datos de qué quieres que te diga de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, sobre todo. Por eso decía yo que el problema de Guerrero es un asunto que, de no resolverse el tema de inseguridad, pues realmente no creo que prospere la reinvención de la ciudad. Pero qué bueno que ya te pasaste nos conmigo. Nos cambiamos de lugar, es que nos estaba dando tortícolis a Tere y a mí, volteando, porque los estudios de Typical TV son enormes, entonces estábamos en diferentes lugares. Exacto. Pero ya hicimos un cambio de posición para estar viendo la cámara, estarnos viendo entre nosotras, que es muy raro ver una cámara y no la persona con la que estás hablando. Sí, pero bueno, ¿sabes que a mí me choca mucho eso? De ver la cámara y no platicar con la gente. No sé, yo nunca he servido para eso. Hay personas que sí logran hacerlo, que hablan así, aunque por acá tengas al interlocutor. A mí me cuesta un poco de trabajo. A lo mejor es porque soy de la vieja escuela. Pues hay exámenes que ya te dicen cómo saber de qué generación eres, si eres millennial o eres de los más chavitos, que te dicen cómo contestas, o sea, cómo finges una llamada telefónica. Si tú le haces así, ya estamos viejitas. Yo también lo hago así. Si tú le haces así... Si tú estás muy vieja. Entonces ya es un joven. ¿Cómo tomas una foto? Imitándolo. Si le haces así, ya estás vieja. Yo siempre lo he sabido, que ya eres una persona si muy mayor. Así como con celular. Oye, no, pero lo que decías, a ver si en junio podemos empezar la reconstrucción de México, creo que es importante, y también ahí, pues, recordar que no solo es de los partidos políticos, ya se acabó, o al menos en este momento en México, el tiempo en el que pues vamos a ver qué hacen los partidos o qué quieren hacer los partidos políticos por nosotros. Hay que exigir y hay que participar, hay que ir a sacar el INE, de verdad es importantísimo, hasta el 22 de enero tienen, pero aquí es cuando la votación de los jóvenes, yo creo que, a ver, si somos jóvenes, porque yo con esta panza ya me cambié de rojo, pues es cuando más tenemos la habilidad de poder hacer escuchar nuestra voz, es cuando más nos están buscando los partidos políticos, es cuando más
podemos ser un voto Pero atractivo. no sé, Vero, fíjate que qué bueno que tengo la oportunidad de platicar más contigo, porque el problema es que yo siento una enorme indiferencia por parte de los jóvenes con relación a los temas políticos. Está la desesperanza, la falta de ilusiones, esa posibilidad que yo viví todavía cuando era joven, de decir, a mí me va a ir mejor que a mis papás, yo voy a conseguir pues una situación económica mucho mejor que la de mis papás, voy a poder estudiar más, me voy a poder capacitar, voy a tener una calidad de vida mejor también. Yo siento que esa esperanza se perdió, ¿no, Vero? O tú, que eres joven, ¿cómo la ves? Se perdió por completo, porque además los datos te los dicen y son reales. Por ejemplo, ha estado muy de moda esta cifra en el tema de las casas. La generación de mis papás, por ejemplo, a cierta edad podían aspirar a comprar una casa. Sí. Esta generación ya la da por perdida, o sea, ya sabemos que de verdad tendríamos que trabajar toda nuestra vida y aún así nunca nos alcanzaría, aunque fuera una prioridad económica. Escuela, de repente ves la educación pública pues cada vez más fregada, cada vez con mayores divisiones entre colegios públicos y colegios privados, y las universidades cada vez más de paga, pues cada vez más caras. Y ganamos menos, lo que ganamos nos alcanza para mucho menos. Este fenómeno de los roomies se da porque claro, los chavos ya no podemos aspirar nunca a tener una casa propia o a pagar una renta individualmente. Pero hasta estos fenómenos sociales se van transformando porque pues ya no nos queda, pues ya nos adaptamos a lo que nos queda, porque los datos te dicen que la movilidad social, estos estudios de movilidad social, pues ¿qué te dicen? Que si eres una joven, si eres mujer, si vives en el sur del país, bueno, tus posibilidades de avanzar a una mejor vida están hundidas. Así es. Pero fíjate que eso ha traído como consecuencia también un cambio en la familia, en cómo se vive la posibilidad de formar una familia. O sea, yo veo muchos jóvenes, sobrinas, hijas de mis amigos o nietas de mis amigos, pues que realmente no piensan en casarse, tampoco piensan en tener hijos. A mí me da mucho gusto que estés embarazada, pero tú sabes que el problema, por ejemplo, en Europa, la España vaciada, como se le llama, la falta de nacimientos en Alemania, en Francia, o sea, es una población que envejece muy rápido y que no se renueva, porque los jóvenes, justo por lo que estabas diciendo, pues no quieren tener hijos, no pueden afrontar una vida de pareja independiente, entonces muchas veces se van a vivir con los papás, pues porque prefieren estar en esta situación difícil de las suegras y los suegros y demás, porque si no, no podrían vivir juntos. Entonces yo creo que hay un cambio social poderosísimo, pues que depende del fracaso pues que hemos tenido los boomers y los aún más cercanos a los boomers, pues para poder ofrecer una esperanza, ¿no?, para los chavos, y por eso no les importa el tema político. Pero ahí es cuando entonces tienes que romper con el ciclo, ¿no? O sea, con esta tendencia. Si esta tendencia te está llevando a, pues no te involucres tanto en los temas políticos porque qué decepción, o a no estoy tan informado de los temas políticos porque ni siquiera accedí a cierta educación para poder entenderlos con mayor complejidad, pues ahí es cuando, a ver, si un coche te está manejando y lo estás llevando a un barranco, pues tú puedes decir, es que el coche ya va en drive. Pues sí, mi reina, pero ponle entonces el freno o dale volantazo, ¿no? O sea, claro, tienes que en algún momento mostrar resistencia, cambiar la tendencia, y eso es lo que nos toca hoy. Porque al final podremos decir, sí, los boomers, nuestros papás, los que sean, nos pusieron en esta situación. Pero pues al final ellos van de salida, nosotros no es que, yo siempre lo digo, los jóvenes de mi edad no es que somos el futuro, somos el presente. O sea, nosotros ya nos enfrentamos con todo eso. Ya como mujer tú te enfrentas a violencia de género, ya tú te enfrentas a los problemas de conseguir un primer empleo, un segundo empleo. A formar una familia. A formar una familia, etcétera. Entonces,
si no, o sea, si nosotros no tomamos la responsabilidad y simplemente nos dejamos ir con esta corriente que es muy negativa, pero si no lo hacemos diferente, pues ya no lo hicimos, nos vamos a ir y también los que tengamos hijos, pues también los estamos llevando a lo mismo. Entonces sí creo que, aunque nos pusieron en esta posición, somos la generación que va a probar o que seguimos con esta posición o que la cambiamos por completo. Ya llegó Jorge. Ay, me da mucho gusto, Jorge, que te integres aquí con nosotras. Está con nosotros, Vero, y estoy yo, Tere. Y bienvenido, ya sé que estabas ahí chambeándole, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué hacías, Jorge Triana, diputado? Cuéntanos. Hola Tere, hola querida Vero, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y estar aquí, aunque sea de manera remota con ustedes. Estamos en plena sesión de la Cámara de Diputados. Me salí ahorita un momento del pleno para poder platicar con ustedes con mucho gusto, pero estábamos dándole seguimiento a un tema ahí muy puntual que no permitía que me alejara. Pero aquí estamos con mucho gusto para platicar, como siempre, querida Tere. Mira, Jorge, platicábamos, Vero y yo, del desinterés de los jóvenes, y qué bueno que está aquí Vero Iracheta para que nos dé directamente su punto de vista, del desinterés de los jóvenes por los temas políticos. Yo no sé tú cómo has vivido esto, y ahorita nos vamos al tema de las precandidaturas y demás, pero sí me gustaría que me ayudaras a redondear pues este problema, este planteamiento que hacemos de que los viejos no hemos sabido ilusionar a los jóvenes. Tú no eres viejo, tú estás a la mitad del camino, entonces creo que será muy interesante oír tu punto de vista como abogado, como diputado, en fin. Mira, Tere, primero creo que cometemos un error muy grave, los que ya no estamos en ese segmento poblacional, al referirnos a los jóvenes como si fueran un grupo vulnerable, como si fueran un grupo a quien hubiera que ayudarles para que pudieran tener acceso a espacios de participación política, para incentivarlos a que salgan a votar. Y hay una frase que a mí me parece que encierra todo lo que estoy comentando. Se dice mucho, se comenta mucho que los jóvenes van a definir la siguiente elección porque son no sé cuántos millones y representan un porcentaje muy alto de el padrón electoral, el padrón de los votantes en el año 2024. La realidad es que esto es falso. O sea, sí, por supuesto que como segmento de edad, pues esto es correcto, pero no todos los jóvenes votan igual, los jóvenes no van a votar igual, por lo tanto no van a decidir los jóvenes en su conjunto. Los jóvenes son millones de ciudadanos mexicanos, adultos todos, ¿no? Ciudadanos con derechos y con obligaciones igual que cualquier otra persona. Una persona de 99 años tiene los mismos derechos y obligaciones que una persona de 18, de 20 o de 25 años. Entonces, bueno, para empezar ahí estamos equivocados. Pero me parece que hay temas que le afectan directamente, sí, a este segmento poblacional y que sí son del interés de todos ellos, independientemente de su filiación política, de la influencia que puedan tener en sus casas y demás. Me refiero, por ejemplo, al tema de los impuestos. Si los jóvenes supieran que el gobierno les va a quitar casi la mitad, promedio entre 43 y 47% de sus ingresos a través del cobro de impuestos, a partir de que estén en edad productiva, bueno, pues entonces quizás se involucrarían más en esto. Si los jóvenes supieran que no hay incentivos para crear nuevas empresas y que están recibiendo una educación dirigida a que sean empleados y no empleadores, que se desapareció desde el gobierno el Instituto del Emprendedor, que no estamos creando nuevas patentes sobre inventos que se lleven a cabo, sobre descubrimientos científicos que se lleven a cabo, sobre creación de nuevas empresas, incubación de empresas, sobre nombres de nuevas empresas. No hay propiedad intelectual en este país. A lo mejor se involucrarán un poquito más. Y si supieran que solamente el 5% de los jóvenes que inician una carrera universitaria van a ejercer esa carrera universitaria como tal, van a tener entrada al mercado laboral, específicamente en la carrera en la que estudiaron, quizá también se involucrarían más. Creo que esos son los temas a los que teníamos que abocarnos. Por supuesto que hay una apatía creciente, no solo entre los jóvenes, sino entre todos
los ciudadanos, y bueno, pues la responsabilidad es llevarlo a cabo de esta manera. Tratarlos como un grupo vulnerable me parece que solamente los sobaja más, los aleja más de la participación, y muchos es lo que quieren, que no participen para que no influyan, para que no participen en la toma de decisiones, y lo que tenemos que procurar es todo lo contrario, Tere. Bueno, pues yo creo que ahí hay una posición muy importante e interesante, pero yo sí creo, Jorge, que tenemos que hacer un esfuerzo mercadotécnico, social, por seducir a los jóvenes, por atraerlos a la política, a los grandes temas. Fíjate, Bernie Sanders, Meshulam en Francia, Bernie Sanders en Estados Unidos, yo creo que a pesar de ser personas mayores, han tenido esa capacidad. Jorge, no sé tú cómo los veas también, Vero, y aprovechemos que está aquí Jorge Triana, que lo fuimos a raptar. Exacto. Ahí rápidamente de la tribuna. No, completamente de acuerdo. O sea, y completamente de acuerdo con Jorge, no somos un grupo uniforme como de justo de borreguitos, etcétera, pero creo que en esos son temas, Jorge lo ejemplificó perfecto, que nos preocupan a los jóvenes y que sí tiene que haber claramente un esfuerzo mercadológico, un esfuerzo en redes, un esfuerzo en lo que sea, pero tiene que estar acompañado de soluciones reales a todos estos problemas, que es de lo que nos enteramos. No nos enteramos muchas veces de, pues sí, los impuestos a los que les quitan impuestos. ¿Por qué? Decir, la cantidad de jóvenes que no pueden acceder al empleo formal y entonces no les quitan impuestos y quedan completamente vulnerables en el área laboral, en todos los servicios de protección, son enormes. Entonces, si supieran eso, si fuéramos conscientes de lo difícil que es, por ejemplo, emprender, de lo difícil que es, por ejemplo, si tú estás pensando tener una familia, pues el futuro, hacia dónde estamos yendo, o sea, si estuviéramos más enfocados en aquellos temas que nos preocupan en el día a día, si lo bajáramos a las plataformas de los problemas específicos y el discurso fuera más allá de hablar de ideas complicadas, yo creo que los jóvenes sí podrían estar mucho más pendientes, pero sí tenemos también ahí entonces la figura de Samuel García, que es la que amenaza, que puede ser como la que atraiga a todos estos jóvenes, específicamente por su esposa. Híjole, yo creo que por eso, yo creo que por eso yo ponía el ejemplo de Bernie Sanders. Yo creo que no importa tanto la edad, Jorge Triana. A lo mejor me estoy defendiendo porque yo soy una viejita, pero sí te quiero decir que a mí, Vero, pues me preocuparía más que hubiera una conexión en cuanto a proyecto de país, en cuanto a idea de mundo, en cuanto a preparación, que la juventud, porque tampoco necesariamente la falta de experiencia o la juventud es garantía de eficiencia. No sé cómo lo ves, Jorge. Sí, mira, tienes mucha razón en algo. De hecho, si nos remitimos a la historia reciente de este país, en las elecciones presidenciales, pues el candidato más joven que hemos visto, que ha sido Ricardo Anaya, no tuvo el voto de los jóvenes. Los jóvenes no votaron por el candidato joven. Esto es realmente increíble. Con todo y que tenía propuestas dirigidas a ellos, quizá faltó esa conexión de la que tú hablas, siendo un candidato joven. Pero yo creo que el poder hacer un proyecto atractivo para este segmento poblacional no tiene mucho que ver con la edad del candidato. Efectivamente, tenemos un candidato por ahí que dice que va a ser el candidato de la juventud y que los viejillos y quién sé qué, una serie de cosas que están fuera de contexto completamente, porque, bueno, desde mi punto de vista, Samuel García es un político que encarna lo peor de la vieja política en el cuerpo de un joven de 35 años, ¿no? Además, muy inmaduro. No va por ahí la cosa. Sin embargo, lo acompaña una estrategia mercadológica, como tú mencionas, una estrategia de redes sociales que no va dirigida a despertar la conciencia crítica de los jóvenes, a despertar pues esa curiosidad de los jóvenes a participar en la esfera pública, sino simplemente a atraer su atención. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento en la precampaña de Samuel García? Pues lo que hemos visto es que ni siquiera él, su esposa, se pone unos tenis fosforescentes.
Y eso es un video que suben donde solamente se ve que se pone los tenis y es todo lo que sucede. Y ese video tiene más de 1 millón de vistas, ¿no? Y de influencia importante, ¿no? Entonces hay que tener un justo medio entre esta parte, entre la parte de la estrategia mercadológica en cuanto a lo que les es atractivo a los jóvenes, sin dejar de lado la sustancia, que es lo realmente importante, y es el verdadero reto que tenemos, y es el reto en el que creo que se está trabajando. Yo aquí les quiero preguntar, Jorge es un hombre de mediana edad, o sea, es justo de la edad de mi hijo. Medio viejo. No, por favor, no digas eso. Tienes 47 años, ¿no, Jorge? 44. Mira, ya le estoy aumentando la edad. Qué mala onda. Ahorita me va a decir, pues tú tienes 84, Teresita, y te ves más vieja. Aquí vemos jóvenes, más o menos, y jóvenes. O sea. Y tú, Vero, pues eres una mujer que está empezando tu vida, en fin. Pero, a ver, ¿no creen ustedes, y se los pregunto a ustedes dos, mucho más jóvenes que yo, ¿no creen ustedes que una campaña tendría que atender a distintos segmentos, no solamente a los tiktokeros? O sea, es que a mí lo que me preocupa mucho en todos los candidatos es que están centrados en hacer TikToks. Y a mí me parecen los TikToks maravillosos. O sea, no creas que yo le tengo repeluzne. Al contrario, yo tengo ahí mi TikTok y no seré como Erika Buenfil, pero pues ahí voy, ¿verdad? Sí, ahora, yo creo que una campaña debería de atender distintos segmentos. Sí, el TikTok, pero también llenar de contenidos la propuesta con los temas que a los ciudadanos nos importan. Claro, es que además también recordar que un like no es un voto. O sea, te puedes volver hiper famoso en TikTok. Le pasó a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, yo creo que de los políticos era del que más estaba en TikTok y lo veíamos haciendo tonterías, y no porque te rías de él, o no porque le des like, o no porque le des share, compartir, quiere decir que vas a apoyarlo. O sea, es más, yo compartí muchos de Ebrard, mira qué ridículo señor, o sea, ¿no? Pero creo que es totalmente importante porque aquí es cuando los políticos muchas veces piensan, llegarle a jóvenes es igual a hacer tonterías en redes. Y aquí es cuando nos volvemos este público muy simplón, o sea, que así lo leen como muy simplón, como, ay, pues tú canta una canción de moda y sal con una gorra, como Monreal que hacía sus raps. Ya, le quieres llegar a los jóvenes, es un rap. Oye, no, los jóvenes, o sea, no, somos jóvenes, no idiotas. O sea, queremos que nos hablen de temas reales. O sea, queremos que justo nos hablen estos datos. ¿Sabías que cuando salgas de la escuela no vas a poder acceder a tu primer empleo o al empleo en el terreno en donde estudiaste? Bueno, ¿qué te propongo yo? Eso sí te va a llamar la atención y puede que eso sí genere un voto. Pero no porque estés haciendo tonterías en redes, quiere decir que yo me voy a levantar el día de la votación, me voy a poner mis zapatos y eso me va a motivar a ir a la casilla. Creo que entre dar un like y hacer ese proceso, hay un terreno enorme en donde se pueden caer muchos votos. A ver, Jorge, ¿cómo la ves? Está comprobado que, por lo menos en esta red social TikTok, que está teniendo un crecimiento exponencial en todo el mundo, y que sí, ciertamente es la red social que utilizan los jóvenes de menor edad, ¿no? Es la red más utilizada por los centennials, por los que se llaman centennials, por ejemplo. Pero está comprobado que en las elecciones los usuarios de TikTok son los que menos votan. Esto es increíble. Son los que menos votan. Es decir, tú puedes hacerte famosísimo en TikTok y te pueden compartir, como dice Vero, millones de personas, pero eso no equivale a los votos, no, solamente te da popularidad en esa red social. Es atractivo porque eso te comparte en otros lugares y como es una red social que te permite descargar un video y compartirlo en otros, en otros espacios de manera muy sencilla, se convierte en una red muy atractiva, pero esa red por sí sola no funciona para comunicar.
Funciona mucho más Facebook, por ejemplo, que todo el mundo tiene Facebook en este país. Todo el mundo tiene Facebook. Señoras en todas las zonas del país tienen el Face, ¿no? Todo el mundo tiene el Face y a través de ahí se enteran de muchísimas cosas, y es una red social que permite segmentar, que permite tomar decisiones con respecto a los distintos segmentos de población, geográficos, etcétera. Me parece mucho más útil. Entonces no nos vayamos por ahí con la finta, pero sí creo que es imperativo que haya una estrategia de comunicación dirigida directamente a los jóvenes y en los temas que le atañen, en los temas que les preocupan. Y esto hay que investigar cuáles son los temas que les preocupan, porque muchas veces inferimos cuáles son esos temas, queremos suponerlos, pero la realidad es que son completamente distintos, porque, insisto, cada cabeza es un mundo, cada joven tiene intereses y tiene visiones del mundo completamente diferentes. Yo no creo que todos se identifiquen con unos tenis fosforescentes, me resisto a creer eso, ¿no? Vaya, entonces ya vámonos de aquí, cerramos el changarro, si así es, ¿no? Si van a votar por alguien porque están bonitos los tenis, pues entonces vámonos de aquí. Creo que podemos aspirar a más, a tener sustancia, a tener materia y a tener propuestas bien dirigidas y bien explicadas. Yo no quiero que se nos acabe el tiempo y te agradezco muchísimo el esfuerzo sin preguntarte varias cosas. De aquí al 15 de diciembre, que termina el periodo legislativo ¿qué sigue en la Cámara? Mira, si bien es cierto, las prioridades legislativas del presidente, pues ya las soltó todas y además le fue nada bien, debo decirlo, con la reforma electoral, con la reforma eléctrica, con la demilitarización de la Guardia Nacional. Si bien es cierto, ya terminamos con el paquete económico, hay algunos puntos que siguen por ahí pendientes. A mí me preocupa mucho que sigue radicado en comisiones una reforma que tiene que ver con administración pública federal, una reforma administrativa. No me voy a detener a explicarla totalmente, pero hay un punto que me preocupa especialmente, y es una figura que se llama cláusula exorbitante. Esta cláusula exorbitante le da la facultad al gobierno para poder revocar permisos, licencias, concesiones, todo lo que tiene que ver con permisos gubernamentales sin que medie ningún tipo de indemnización, incluso para poder apropiarse de la infraestructura física de los particulares. Me preocupa mucho esta parte, no vaya a ser una bola rápida que estén guardando. Por lo demás, a reserva de que venga una nueva iniciativa del presidente, creo que ya la agenda es completamente electoral. Nuestro periodo termina el 15 de diciembre, como bien apuntas, y tendremos un último periodo de sesiones que va del mes de enero al mes de abril, donde ya va atropellado, va empalmado con un mes de campaña. Entonces creo que el presidente o va a aprovechar esta coyuntura para mandar algo que no conocemos, o de plano va a cerrar el changarro porque no va a querer arriesgarse a que le voten algo en contra. Recordemos que no tiene mayoría para modificar la Constitución. Jorge, esto de la cláusula extraordinaria podría afectar muchísimo la inversión privada. Lo estamos viendo sin llegar a ese extremo. Estamos viendo el chantaje, la presión que ha hecho el presidente a grandes empresas para que vuelvan sus trenes de un servicio de pasajeros. Es un chantaje, es o lo haces tú o te lo quito y yo lo hago. Estamos viendo también el decreto que se publicó sobre los casinos, en donde también, vamos como rumbo a la Edad Media. Explícame un poquito cómo ves esto, Jorge, paralelo, digamos, a esto de lo que nos hablabas. Efectivamente, así es como tú lo mencionas. Ha sido un gobierno de chantajes a la iniciativa privada. Simplemente hay que ver cómo los empresarios más acaudalados de este país son emboscados en Palacio Nacional, se les pide una contribución voluntariamente a fuerza, a cambio de un tamal de chipilín y un vaso de atole de canela, ¿no? Eso es para empezar. Pero la realidad es que ha habido muchísimos intentos por apropiarse o revocando de concesiones de las vías férreas. En este momento
del uso que se le va a dar a las mismas para poder llevar a cabo pues transportación de pasajeros. Recordemos que también a través de la reforma eléctrica se pretendía que en cualquier momento pudiera el gobierno intervenir en las empresas de generación de energía, apropiándose incluso también de la infraestructura física, en fin. Y lo que se pretende con esta reforma, Tere, es legalizar este chantaje, un chantaje completamente legalizado. La relación de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios ha sido ambivalente. Por un lado, pues tiene sus empresarios consentidos a los cuales consiente con contratos multimillonarios, pero por otro lado ataca la iniciativa privada todos los días, revoca permisos, congela subastas en el sector energético, Pemex en la penumbra total, al borde de la quiebra, bueno, técnicamente quebrado, precisamente porque no se acepta la inversión privada, porque la reforma energética se tiene congelada. Entonces, lo que se pretende con esta reforma, y por eso mi preocupación, es legalizar este chantaje y esta obsesión enfermiza del presidente con apropiarse de los bienes privados. Oye, Jorge, yo creo que hay otro tema también muy importante y te lo quiero preguntar. Tú eres diputado, sé que esto se decide en el Senado, pero ¿cómo ves lo de la propuesta del presidente López Obrador para sustituir al ministro o lo que queda de ministro Saldívar? ¿Cómo ves esto? Ya sé que tú eres diputado, que es una decisión que depende de la otra Cámara, pero pues tú estás en el mundo legislativo. ¿Cómo ves esto? A mí me da mucho miedo que rechacen la primera, que rechacen la segunda terna y que finalmente el presidente termine por mandar a quien le dé la gana. ¿Cómo se puede detener esto? ¿Ves condiciones para que se detenga, Jorge? Mira, es complicado, Tere, porque este sistema para elegir ministros de la Corte está hecho pues en la inteligencia de que se obligue a los actores políticos, a las fuerzas políticas, a que tengan un consenso, a que se sienten a dialogar y tengan un consenso. Y eso es lo que había sucedido, por lo menos de 1994 a la fecha. Hasta este sexenio nos hemos enfrentado a un presidente que abusa de esta facultad que tiene, que lleva las cosas al extremo para poder imponer a quien quiera. Y mira, el presidente dice: espero no equivocarme con mis nombramientos, así lo dijo la semana pasada, porque ya me equivoqué con 2, me salieron conservas, haciendo clara alusión tanto a Margarita Ríos Fajard, que era pues, titular del SAT en su gobierno, como a Juan Luis González Alcántara Carrancá, que también fue su propuesta, y que han votado a conciencia, han votado con cabeza propia y sin pedir una prestada. Me parece que el presidente dice que se equivocó en eso, si que ahora no se quiere equivocar. Ahí la lectura es que lo que quiere es poner empleados, poner personas incondicionales, y bueno, qué bueno que se equivocó en esos 2, Tere. Imagínate si hubiera puesto ahí a otras Loretas Ortiz, a otras Yasmines Esquivel, pues estaríamos hablando de que ya no habría INE en este país, nadie hubiera podido frenar la reforma eléctrica, la reforma electoral, la militarización, no habría INAI, tantos temas que nos ha ayudado la Corte para sopesar este trance autoritario que estamos viviendo en este momento. Bueno, los senadores tendrán que tomar una decisión. Ciertamente el trámite es como tú lo apuntas. Si se rechaza esta primera terna, vendrá una segunda terna, y si se vuelve a rechazar, porque se requieren 2/3 partes de los votos que no tiene Morena, bueno, pues entonces el presidente va a designar basado en esta última terna. Por lo tanto, la terna importante no es esta, que es lamentable hasta decir basta. Pues la hermana de Martí Batres, la hermana de la secretaria de Gobernación, lo más lamentable de todo, la consejera jurídica de la presidencia, que sería juez y parte en su caso. Creo que lo grave sería que vinieran perfiles todavía peores en la segunda terna y que sea esto una trampa del presidente. Hay que tomar una decisión valiente, hay que tomar una decisión muy firme, llevar esto al extremo, porque posibilidades de impugnación legal no veo por dónde puedan venir. Legalmente el sistema no está hecho para que haya una impugnación. ¿Por qué? Pues porque no está hecho para que alguien abuse, como lo estamos viendo en este momento. Nadie se había atrevido tanto, ni el PRI en su peor época, en la época más autoritaria, antes de la reforma del 94, en la Corte, se había atrevido a tal cosa. Oye, Jorge, y por último, y te agradezco muchísimo, te agradecemos Vero y yo muchísimo el tiempo, yo quiero conocer tu opinión sobre las precampañas y que iniciaron ya,
Y hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, que son los 17 sueños de Claudia Sheinbaum. O sea, sí me parecieron pues como de pesadilla, porque es como si estuviera poseída, como la niña del exorcista, por López Obrador. O sea, de pronto siento que se va a empezar a transformar en López Obrador, que se le va a poner el pelo blanco. Para una película de terror sería un gran argumento, porque, híjole, ese fusil mal hecho de Martin Luther King con I Have a Dream, y ahora transformado en Yo tengo un sueño, que es volverme López Obrador, pues sí me dio pánico, mi querido Jorge Triana, no sé cómo la veas. Sí, por supuesto que a todos nos genera pues miedo y nos genera pues muchísima incertidumbre. Mira, hay una cosa aquí, lo que no pudieron hacer, Tere, lo que no lograron hacer en el 2018 difícilmente lo van a poder lograr hacer en el 2024, ¿no? A reserva de que nosotros los ciudadanos lo permitamos. Más allá de los resultados finales de una elección presidencial, no tengo duda, sin temor a equivocarme, de llegar a ganar esta señora. Toco todas las maderas posibles, las maderas preciosas, el pino, toco el cartón incluso haciéndolo pasar por madera, toco todo lo posible para que eso no pase, pero en el catastrófico caso en que suceda, seguramente se va a encontrar con un Congreso que no va a poder controlar, donde no va a tener una mayoría flexible como la ha tenido Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en sus 3 primeros años, y va a ser muy difícil que este sueño se vuelva realidad, se va a quedar en un sueño líquido como ella lo manifiesta, afortunadamente. Pero sí, llama mucho la atención porque ella quiere ir más allá. Incluso sueña con algo más allá del propio presidente. No solamente quiere quedar bien continuando la supuesta transformación de López Obrador, sino que le quiere echar sal y pimienta. Y bueno, pues los que la sufrimos aquí en la Ciudad de México sabemos que incluso es más autoritaria que el propio Andrés Manuel López Obrador. Hay que tener mucho cuidado, pero insisto, depende de los ciudadanos, depende de que se haya una campaña de conciencia para poder frenar esta posibilidad, porque sí, es, como dices tú, una película de terror. Te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras el día de hoy. Reconozco mucho el esfuerzo y siempre me resulta muy estimulante escucharte, Jorge. Muchas gracias. Igual Tere, me da muchísimo gusto haber platicado contigo, aunque sea unos minutitos, y ya agendaremos en otra ocasión para que sea largo y tendido, de preferencia presencialmente. Saludos, Vero, también. Sí, Saludos, muchas gracias. Jorge. Mi querida Vero, pues ¿cómo ves? ¿A ti también te parece película de terror el asunto de que se esté transformando? Es como la transmutación. Me recordó a Scooby-Doo, que cuando acababa el capítulo le quitaban el traje y era alguien más, ¿sabes? Sí, exacto. Así puede ser, que le quiten la cola de caballo y de repente salga el gallito de AMLO. Sí, fíjate que un día va a amanecer la señora Sheinbaum y va a decir, híjole, ¿qué me está pasando? Se me está poniendo el pelo blanco. Ay, caray, pero mira, ya pues también estoy más voz. panzona. En fin, ¿no? Se va a ir volviendo López. ¿Lo ves posible? Lo veo sí lo veo posible. Fíjate que yo en algún momento pensé que Claudia, justo siendo más autoritaria, iba a llegar este momento en que le ganara como el ego y dijera, así como en telenovela, la dueña soy yo, y se quitan todos. Y no parece que le gusta, o parece que está dispuesta a estar bajo la sombra de su Mesías. Y pues qué triste, y esa es una película de terror. Y de verdad nos toca a nosotros quitar el cassette, ahora sí ya me vi muy viejita, pero quitar el cassette de película de terror y poner una más bonita. Mi querida Vero, tú no solamente eres una señora linda y preciosa, sino que eres una señora muy inteligente y una joven de verdad con una valentía y con un trabajo que es encomiable y que yo admiro y disfruto mucho. Ay, Teresita. Y te lo agradezco mucho que hayas estado conmigo el día de hoy. Un Muchas honor gracias. platicar contigo, platicar con Jorge, de verdad. Al contrario. Y cómo me reí, me hiciste reír muchísimo. Sí, me gusta, fíjate que hay que decirle al hijo de Carlos, que ya ves que es productor de cine, pues que haga esa película.
El Exorcista 8. Y entonces se ve como está dormida Claudia, está tranquilita, y de pronto empieza una cosa y al otro día, ¡ah! Y se le voltea la cabeza y todo, y es López, es López, eso sí me da pánico. No. Como dice Jorge, todas las maderas del mundo hay que empezarlas a tocar en este momento. Pues gracias a todos, amigos, gracias, Vero. Gracias al diputado Jorge Triana. ¿Y alguna recomendación final? Que se suscriban, que le den like. Que se suscriban, que le den like. Todo eso es completamente gratis y a nosotros nos ayuda a llegar a cada vez más personas, tener más programas. Hoy los vemos a las 6 de la tarde con Interview, Guadalupe Acosta Naranjo, Adriana Dávila. Va a estar buenísimo el programa. Y pues mañana ya empezamos en Desayunando. También mañana ya tenemos un programa especial de Platicando. Carlos va a estar con Julián y con Adrián Levarón. Entonces, viene una programación buenísima en Atypical, pues que se suscriban para no perderse nada, Tere. Sí, y a mí véanme en Atypical, claro, también. Todos los miércoles. Pero también les quiero decir que me vean en el Rapidín, el canal se llama Tere Vale. Y ahí estamos todos los días y a todas horas. Muy bien. Muchísimas gracias. Amiga, muchas gracias. Te quiero. Igualmente. Bye, gracias por acompañarnos. Bye.